Doctor Sauzay, gracias por este ratito. Bienvenido. Gracias por invitarme. Hoy la Corte, Lourdes, cerró el capítulo de la denuncia de Cristina Fernández de Kirchner contra Stolbizer. Y creo que así lisa y llanamente era una denuncia que había hecho Cristina Fernández de Kirchner, que llegó hasta las últimas consecuencias, porque imagínate que llegó a la Corte, era porque decía que Stolbizer tenía información preferencial por parte del juez Claudio Bonadío. Ella había realizado esta denuncia contra ambos y finalmente hoy se terminó cerrando esa causa. ¿Es un problema el derrotero de garantías constitucionales hasta que un fallo queda firme? 5 instancias como tiene la Argentina en muchos casos. Sin lugar a dudas. Digamos que en eso mucho tiene que ver el Código de Procedimientos Penal. Que sé que se va a modificar. Esperemos que se modifique y aparentemente para cortar todos esos pases, apelaciones, posibilidad de reconsideración, que hace que los juicios por corrupción en la Argentina duran un promedio de 15 años. 15 años. Realmente la justicia lenta no es justicia. No, bueno, y después tenemos fallos que no quedan firmes o que todavía tienen causas abiertas, entre ellas el de Carlos Menem. El caso Menem, que más de 20 años. Los más vergonzosos, es vergonzoso. Que ahora lo tiene la Corte Suprema, además. Y la Corte Suprema pareciera que está sentada sobre el caso. Y aquí es interesante tener en cuenta sobre un tema similar la diferencia de lo que ocurre en Brasil y lo que ocurre en la Argentina. Que precisamente eso es lo que preocupa a Lula. En Brasil, con que haya una sentencia y luego Cámara la confirme, ya es suficiente para que un presidente o un legislador sean procesados y eventualmente pierdan la libertad. En la Argentina, y además no puedan ser candidatos. Y no puedan ser candidatos. Que es una ley que hizo votar Lula, además. Sí, sí. En la Argentina, en cambio, la misma Corte estableció que para que la sentencia esté firme se tiene que pronunciar la Corte. Y esto posibilitó que Cristina fuera candidata y que Menem siga siendo senador y que haya levantado la bandera como el senador decano en el Senado. Una cosa bochornosa. Cuando se iza la bandera, efectivamente, de las nuevas autoridades electas, la iza el propio Carlos Menem. El propio Carlos Menem. Increíble, sintomático. ¿Cuál es el ejemplo para la juventud, ¿no? Además, causas gravísimas. La voladura de Río Tercero, el contrabando de armas. Que es la causa a la que hacíamos alusión, que está abierta. Claro, eso está bien. Contrabando de armas a países que no estaban en guerra, por otra parte. O mejor dicho, que estaban en guerra, perdón, pero que no podían recibir. Bueno, usted escribió La Argentina estructural. Y cuando uno habla de la estructuralidad en la Argentina de problemas, uno de ellos es la justicia. Es la justicia. Para mí la justicia es tal vez la clave de los problemas más serios que tiene la Argentina. ¿Por qué es la clave? Porque la justicia explica más que otras cosas. No podemos tener Estado de Derecho sin justicia y no podemos tener seguridad jurídica, es decir, continuidad del Estado, si no hay una justicia creíble e independiente. Se nos cae todo el edificio institucional. Y en la Argentina, desgraciadamente, tenemos una justicia con serios problemas, para decirlo de manera muy elegante, ¿no? Cuando uno ve en lo que hace a los juicios por delitos contra la administración pública, es decir, la corrupción, que es lo que a la gente más la fastidia. Bueno, nos encontramos con muchos de los jueces de Comodoro Pi que son personas que tienen un patrimonio que no pueden justificar, pero gran parte. Entonces quiere decir que ellos mismos son corruptos. Bueno, no, eso fue el caso Freiler, que ya no está en la justicia, ¿no? Y hoy lo relevaron, ¿no? Finalmente. Sí, hoy falta todavía la parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero hoy el plenario del Consejo de la Magistratura decidió que se traslade al juez Leopoldo Bruglia del Tribunal Oral Federal, o sea, estamos bien acá, porque es federal. Correcto. No es correccional y pasamos a federal. Va a quedar firme en la Sala 1, que es la que estaba subrogando hasta el momento, ¿no? Él va a quedar en reemplazo del doctor Freiler, que ya no está en la justicia. Freiler era un juez que impartía de justicia sobre bienes, patrimonio y libertades de personas, y él no podía explicar su propio patrimonio. Esa es la gravedad de lo que... Patrimonio fabuloso, pero donde aparecían otros episodios que digamos que también comprenden a otros jueces. Por ejemplo, el caso de Martínez de Giorgi, que fue el que tuvo que investigar el eventual enriquecimiento ilícito de Freiler, tomó la causa y al mismo tiempo su mujer
era la secretaria en la Cámara de Freiler. O sea, Martínez de Giorgi, que tenía que investigar a alguien de la justicia, era alguien cuya esposa tenía trabajo en el despacho. La secretaria. Hoy esa causa la tiene el juez Ramos. Claro, pero bueno, eso hace que todas las debía haberse causas excusado, vayan a un lado, pero es de libro que debería haberse excusado. ¿Y por qué no lo hizo? Habría que preguntarle. De todas maneras, no tuvo un gran costo para él, porque salvo en alguna noticia que apareció, sigue siendo juez. Ese es y el lo problema. más tranquilo. Y tiene dos no juzgados. tiene costo. Claro, porque está subrogando el de Ollarvide. Sí. O sea que en realidad tuvo un ascenso casi, entre comillas. Y la pregunta es, ¿por qué no hay costo cuando la cuestión es tan evidente? Porque quiero decir, alguien transgrede la justicia, los límites que establece la ley, tiene una condena, una pena. Un juez transgrede el propio organigrama, transgrede una ley, la incumple, no tiene costo. bueno, acá aparece, digamos, proyectado a los jueces el otro gran problema que para mí es la otra cara de la corrupción, que es la impunidad. Claro, lógico. Que es lo más grave de todo. Corrupción hay en todos lados, como es un poco lo que se quiere hacer creer. Sí hay corrupción en todos lados, sí. Lo que no hay es impunidad. Y a este grado, además. El problema es la impunidad. Entonces, que los mismos jueces estén con el manto de la impunidad, estamos en problemas. ¿Y qué tiene que cambiar para que, digo, el problema evidentemente, según lo plantea usted, son las personas las que están ejerciendo la justicia? ¿Qué tiene que cambiar? No los que las controlan. Claro. Bueno, ahí es un problema del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura termina tiene siendo una negociación. Una composición en la cual hay mayoría de políticos. Entonces son cartas que se tiran. O sea, que usted cree necesario el cambio. Pero como el gran cambio, todo un capítulo tengo desarrollado. Bueno, la semana que viene en el Congreso sobre se empieza los a cambios debatir. que habría que hacer al Consejo de la Magistratura, porque es vergonzoso. Como está así, mejor no tenerlo. ¿Qué le parece, doctor, el pedido, la sugerencia de la Corte Suprema al Ejecutivo para que no apele la impugnación de la actual conformación del Consejo de la Magistratura? Para que se vuelva a la conformación anterior en la que el presidente la reforma de la del 2000 Corte era el Exacto. presidente de la Corte. Bueno, yo creo que tiene una lógica. ¿Por qué tiene una lógica? Porque la reforma del 94 fue muy desprolija en todos estos aspectos. ¿Por qué fue desprolija? Porque no quedó claro quién es la cabeza del Poder Judicial. Si sigue siendo la Corte Suprema o si es el Consejo de la Magistratura. Entonces hay permanentes roces que no se terminan de solucionar y que generan nuevamente inseguridad jurídica. Cuando existía el otro sistema, dentro de todo, la posibilidad de que el presidente de la Corte, a su vez, integraba y presidía el Consejo de la Magistratura, facilitaba mucho más la posibilidad de llegar a acuerdos. Después fue un desastre. No, y el Poder Judicial tiene otro problema muy grave, que casi no se dice, que es la dependencia en materia económica del Ejecutivo. Yo lo hablo también, es decir, el Poder Judicial, que por todos lados se dice que es autónomo, etcétera, etcétera, y económicamente, sin embargo depende de una partida que se la gira el jefe de gabinete de ministros. Que no tiene actualización automática ni que está validada por una ley especial. Ni remisión automática de los fondos, nada. Es, digamos, como una suerte absoluta de rehén. Hacen el pedido y después se aprueba o no se aprueba y después sale por acordada. Y sabemos cómo se aprueba. Sí. Hay toda una negociación. Y en el medio de eso depende el aumento a judiciales, Todo, Sí, sí, todo el organismo. depende. Bueno, ahí es el gran tironeo, porque no te mando, no aumenta judiciales, incendian el Poder Judicial, ya sabemos cómo. Ahora, está Felipe Solá aquí. Mientras usted Sí. decía lo del cambio del Consejo de la Magistratura, también en la política hay una frase bastante usual que es, está bien, pero no le dejemos el control a la casta judicial para que sean los abogados los que terminen diciendo que juez va, que juez no, porque después es la familia judicial la que termina resolviendo, Sí, pero autoexcluyéndose de cualquier investigación posible, caso Martínez de Giorgi con Freiler, por ejemplo. Sí, pero la parte política ya está en los pasos más importantes para designación de jueces. El presidente es el que designa, es cierto, es una terna que le eleva al Consejo de la Magistratura y el Senado presta acuerdo. Entonces, si ya están en dos pasos, ¿por qué tienen que estar metidos antes? Es decir, en ninguno de las... Claro, pero los jueces o la casta judicial sería el primer y el último paso, es decir, serían los que seleccionan la... El ¿Sí? último es el Senado. Claro, el último es el Senado. Se selecciona la terna, por lo tanto, Sí. pueden elegir 3 de los propios. Uno de los 3. Entre comillas. El Después la Ejecutivo. política elige uno entre los 3. Pero y después es el mismo consejo el que echa al juez. Ah, bueno, eso para la remoción. Bueno, por eso digo, en No las es el dos mismo puntas, consejo, es un jurado, en la designación y en pero la es un remoción, jurado el de- poder va a estar ahí en los pero jueces. es un jurado de enjuiciamiento.
no son los mismos jueces, es un jurado que está integrado de una manera mixta. Lo que pasa es que en ningún lugar del mundo el Consejo de la Magistratura tiene adentro legisladores. Por una cuestión muy sencilla, es inconstitucional. No se puede ser miembro de dos poderes al mismo tiempo. Es interesante ese punto. Entonces pueden ser juristas designados, como es en casi todos lados, por las cámaras. Entonces son juristas, no son jueces, pero no los mismos legisladores. O sea que son los que perturban más el funcionamiento por una cuestión casi de tipo orgánico. Tienen que estar en dos poderes, tienen que preparar elecciones, entonces son los que más demoran las decisiones. Y sin ellos no hay quórum. ¿Usted vio bien la acordada de hoy de la Corte? No sé si tuvo tiempo de leerla. No alcancé a leerla, pero lo que usted acaba de expresar me parece bien, que vuelva a ser el presidente de la Corte, el presidente del Consejo, por los que expliqué antes. Si no, es muy anárquico, no se sabe realmente en manos de quién está el Poder Judicial. No puede ser de dos cabezas. Sausay, gracias, como siempre, gracias a por este ratito. Y recomendable, La Argentina Estructural. Todo sobre el tema judicial, aspectos que seguramente van a dar que hablar y que bien vale la pena poner sobre la mesa para discutir una Argentina efectivamente estructuralmente mejor.